voz del Ronnie. Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias nuevamente por sintonizar un nuevo espacio de La Voz del Running. Primeramente, pues agradecerle a todas las personas que han estado ahí escribiéndonos en el Instagram principalmente, por el Facebook, haciéndonos sus recomendaciones para tener en este espacio a diferentes personas que las personas consideran importantes, inspiradoras, que quieren escuchar que tienen que decirnos, ¿verdad? Que al final de cuentas ese es parte del propósito del espacio, y de verdad muy agradecido con todos ustedes. Y bueno, una de esas personas que varias conocidos y desconocidos me comentaron en algún momento que querían conocer, ¿verdad? Y tener acá a la invitada del día de hoy. Hoy tenemos a Diana Bogantes, bueno, toda una historia y marcas recientes en el atletismo nacional. Diana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Diana, y de verdad que eh, por lo menos para mí es un gusto enorme porque bueno, para los que te seguimos ahí en diferentes redes sociales, Strava y esos entrenamientos, esas preparaciones para esos eventos ahí en las diferentes distancias, pues sabemos que hay toda una historia de compromiso, ¿verdad? Y, y bueno, mucha gente está súper interesado en saber un poquito más de Diana, escucharla, ¿verdad? Y saber más. Yo quería dejarte así como primer espacio, primera idea que vos te presentaras, ¿verdad? Que nos contaras un poquito de tus datos personales, por así decirlo, ¿verdad? Tu edad, dónde vives, dónde entrenas, con quién entrenas, a qué te dedicas, como estos temas que tal vez en las entrevistas, ¿verdad? De podio en las carreras, pues no sabemos de Diana. Bueno, yo tengo ahorita 34 años, recién cumplidos. Tengo ya de correr, pues calculo que como unos 15 años más o menos. Tengo el próximo año, el 2023, cumplo 10 años desde que hice mi primera maratón. Llevo 16 ya maratones corridas. Eh, Ujú. Entreno ahorita bueno, ahorita y más o menos desde el 2015, el final del 2015, entreno con el equipo Valley Running. Los entrenadores son Adrián Romero y Sebastián Castro. Ahorita, bueno, entrenan los dos son pues entrenadores del equipo. Yo ahorita estoy un poquito más bajo la tutela de Adrián, desde hace ya que como unos 3 años más o menos, que me tiene como con un plan un poco más personalizado e intenso, un poco más enfocado pues a lo que es bajar el tiempo en maratón. Eh, bueno, vivo en Alajuela, siempre he vivido en Alajuela. Soy informática de profesión. Trabajo de hecho en un startup tico que tiene oficina en Sabana. Eh, y ya estoy ahí como desde hace unos 4 años también, tal vez, sí, más o menos. Y más, bueno, eso es más o menos en macro eh, mis, mi currículum. Currículum, muy bien. Y bueno, me llama mucho la atención que, o sea, nos dices que entrenas hace 10 años, y que en 10 años tienes 14 maratones, ¿es así? 16, sí. 16, perdón. Ok. ¿Cuál es el flechazo? ¿Cómo le llega ese flechazo del atletismo a Diana? O sea, ¿cuál es la historia? ¿Cómo nació ese primer encuentro con el atletismo? Todo fue, y siempre lo digo y le echo la culpa a mi hermana porque cuando ellos estuvo hace, ya te digo, como unos 15, 16 años tal vez, trabajando en un bufete que querían hacer la carrera de relevos de San José de Punta Arenas. Ella se metió dentro del equipo de relevos. En ese momento ya estaba trabajando, yo estaba en la U. Y para que ella no entrenara sola,
yo le dije, bueno, y yo corro como ustedes, yo entreno en la noche. Entonces salíamos a correr en la noche, precisamente para que no corriera sola en la noche cuando llegara de la oficina. Eh, Así empezó. Después que, como parte pues de ese entrenamiento, empezamos a hacer carrerillas de 5 kilómetros, 10 kilómetros, y ahí nos quedamos tal vez como un par de años. Luego decidimos hacer media maratón. Y todo eso sí, sin entrenador, muy, muy empírico todo. Eh, Decidimos hacer media maratón, la del Estadio Nacional, en 2011, creo que fue, por ahí. Eh, Después de esa media, mi hermana me insistía que hiciéramos maratón, yo le decía que yo no quería hacer maratón. Finalmente cedí en el 2013, que ahí sí, ya obviamente para hacer maratón sí decidimos ya dejar de ser tan empíricas y si buscamos entrenador, buscamos nutricionista, eso que conlleva, pues lo que implica entrenar para una maratón. Eh, hicimos porque generalmente hacemos las mismas maratones juntas, ya es como un asunto familiar. Eh, y desde el 2013, en enero del 2013 hicimos la primera maratón y desde ese momento, o sea, terminando la maratón, a pesar del dolor de todo lo que dolía, decidimos que por lo menos íbamos a hacer una al año. Ese una al año, en algunos años fueron dos al año, en algunos años muy fiebres fueron tres al año. Eh, pero desde ese momento, o sea, yo creo que no corro una maratón y, salvo que tenga una muy mala experiencia, que puede pasar. Si uno tiene una buena experiencia, la primera vez que corre una maratón, queda como con esa espinita de, uy, ¿qué sigue? ¿La que sigue qué? ¿Qué irá a pasar, verdad? Entonces, y eso no deja, siempre va a estar ahí, pues, siempre que se corre una maratón, siempre queda esa espinita de, ¿y ahora qué? O si las cosas no salieron bien, fue como, bueno, no salió bien, pero mañana estoy buscando la que sigue para desquitarme, ¿verdad? Entonces, pues la distancia tiene como ese reto, porque además no es algo, pues no es como un 5.000 o un 10.000 que uno dice, bueno, en 3 semanas puedo correr otro y me desquito, ¿no? Para una maratón son 5 o 6 meses de entrenamiento específico para un evento en que en horas se define qué pasó, ¿verdad? Eh, entonces, pues yo creo que ese es el reto más interesante que tiene la maratón, que es retador en la distancia, es retador en la paciencia y en la disciplina que se requiere pues para mejorar. Claro, y bueno, en todas las distancias se sufre. Claro. Eh, y en todas, pero vos como, o sea, porque claramente el flechazo es en maratón, ¿verdad? A pesar de que sí, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de las diferentes distancias y en diferentes eventos que has estado involucrada a lo largo de tu carrera deportiva, pero ¿cuál es el flechazo? No sé si es tal vez no sé si es un tema de preparación, si es un tema del compromiso, que lo ves más grande que correr a distancia, o sea, no, ¿cuál es ese punto de lanza que hace a Diana ahí enamorarse de la maratón? Yo creo que de la maratón en sí, creo que es el reto que lleva saber que, bueno, honestamente a menos que seas un atleta profesional, realmente uno nunca corre la distancia, o sea, la maratón, los 42 kilómetros cuando estás entrenando. Entonces siempre, yo creo que el flechazo es por el reto que lleva a saber de que estoy entrenando, pero que siempre está como ese extrilla que nunca se ha corrido, ese terreno desconocido, que bueno, para algunos pueden ser 10 kilómetros, para otros 8, para otros 5, dependiendo de cuán tan largos sean los fondos que uno haga, pero siempre está como ese terreno desconocido que uno no sabe qué va a pasar después de esa distancia, ¿verdad? Y lo otro también es que, sí, en todas las distancias se sufre, pero como que en la maratón realmente uno nunca sabe qué va a pasar y siempre o sea, ya te digo, son meses de entrenamiento para un evento que en horas puede pasar cualquier cosa ajena a uno, desde, no sé, que sea una tormenta huracanada, como pasó en Boston en 2018, de que te
acomoda todos los planes y todo el entrenamiento que uno tenía y pues, es a lo que va, ¿verdad? Entonces creo que pues como ese factor del no sé qué va a pasar es lo que es más interesante en la maratón. La Es incertidumbre, incertidumbre, la incertidumbre. exactamente. Honestamente, puedo decir que mi distancia favorita para correr es media. O sea, a mí me encanta correr media maratón. Ajá, Hace rato no corro, no compito, digamos, en media, pero para mí es la distancia como intermedia perfecta, como es ese sufrimiento que uno puede ir lo suficientemente rápido eh, sin tener que ir a una sensación de que me muero como es un 10K o un 5K, ¿verdad? Eh, que eso para claro. mí, bueno, para mí las distancias cortas a mí me cuesta mucho, particularmente porque no tengo ese trasfondo de pista que tiene mucha gente. Entonces a mí me dicen, vaya all out 5 kilómetros y siempre yo tengo ese chip de maratón de que tengo que dejarme un poquito porque no puedo salir a gas porque al inicio porque me quemo. Entonces ese es el problema que tengo con las distancias cortas. Entonces la media maratón como que da ese punto intermedio de ir a una velocidad demandante y poder ponerle, digamos, sin saber que me va a morir o esa sensación de llegar a que me vomito en la, en la meta, ¿verdad? Claro. Y ahora que vos decís eso de esa intensidad de esas distancias más cortas en comparación a la maratón, cuáles son los mejores tiempos que tienes ahí como para que la gente se haga la idea de qué tan de qué tan fundida le das o le has dado Sí, en esos eh, eventos más cortos hasta el maratón. vamos a ver, en 5000, que bueno, yo corrí pista por primera vez en mi vida en el 2021. Eh, en 5000 tengo 17, creo, 17:42. En 10.000 metros tengo 34:59, que ese es el récord nacional ahorita, por el momento. Ujú. En 10K en calle tengo también 34:35, que también por ahorita es récord nacional. Eh, y en media maratón, hace mucho no corro media maratón compitiendo. Pues la última que hice, que ni siquiera fue compitiendo, pero fue 1:17 en el 2021. 1 hora 17, pues, en el 2021. No Ujú. 17. Ajá. Y en maratón tengo 2:38 ahorita, 2:38:59. ¿Y esa a dónde la En hiciste? Boston en el 2021. En Boston. Ok. ¿Cómo fue esa? Bueno, el tiempo habla por sí solo. Eh, Se dice, o para mucha gente, la graduación de las maratones, pero ¿cómo lo viste vos? ¿Cómo viste esa experiencia en Boston? Sí, Boston pues es la graduación por la complicación, digamos, que tiene clasificar. Y honestamente es de las maratones más complicadas y estratégicas, tal vez, por decirlo de alguna manera, de correr, porque tiene mucha bajada, seguida de cuestas, o sea, es puro, puro columpio. Ujú. Eh, y digamos, la última parte que se presta como para acelerar un poquitito más, aún así, pues tiene sus columpios. Entonces, eh, esta era la segunda vez que corrí a Boston, en el 2021. Vamos a ver, creo que eso es una experiencia muy diferente la primera vez que uno la corre a ya la segunda o tercera vez, etcétera. Porque la primera vez siempre está como pues maratones como Boston o como Nueva York, que tienen una ruta que son complicadas. Siempre la primera vez uno va como con un poco más de cautela, porque no sabe realmente cómo se van a sentir esas bajadas y esas cuestas. Esta para el 2021 sí fue, pues ya la había corrido, ya más o menos me acordaba cómo era el recorrido. Eh, entonces no era que iba más confiada, pero ya más o menos sabía lo que iba. Eh, y la maratón, la verdad, estuvo bien. 2021 fue la primera maratón, pues después de pandemia, el primer Boston después de pandemia. Entonces tenía uno igual unos protocolos un poco curiosos porque no fue una salida masiva como normalmente tienen esas maratones, sino que fue una salida como en olas. Eh, entonces, o sea, pues siempre hay como una salida en olas, pero esta vez como que nadie,
o no esperaban a cierto grupo y agrupaban a la gente para que salieran, sino que le decían más o menos, si usted está en X corral, tienen un rango de 15 minutos para salir y usted puede salir en esos 15 minutos en el momento que usted quiera. O sea, no espere a nadie ni que nadie le toque un pito o nada. Usted nada más, si está listo para salir, salga. Entonces fue una maratón muy, muy curiosa, muy rara. Pero bueno, ya creo que ya volvió a la normalidad este año, con la salida en corrales ya masiva y todo bien. Pero estuvo bastante bien, pues. Y bueno, por el momento fue mi mejor tiempo en maratón, esa del año pasado. Sí, súper, no, y muchísimas gracias ahí por compartirnos eso, porque yo creo que no es solamente la inspiración de todo lo que viene detrás, ¿verdad? Sino de toda la historia, ¿verdad? Bastante interesante que vos tal vez no tuviste un proceso de formación adolescente, no sé, Juegos Nacionales, algo como, tal vez como algunos otros atletas lo han hecho. Hay muchas personas que tienen esa incertidumbre, ahora que hablamos de esa palabra, de que, bueno, vamos a ver, 22, 23, 24 años para empezar a correr y para imaginar y soñar con un evento de estos, pero así es la historia tuya y ahí estás y bueno, los números hablan. Entonces eso yo creo que para las personas que nos escuchan pues es de bastante aprendizaje y para que se motiven, ¿verdad? Y bueno, y como lo comentaba Diana y por lo menos que siempre lo menciono en el espacio, siempre orientados con un profesional en la materia, ¿verdad? Que eso definitivamente cambia la experiencia de la carrera, porque vamos a ver, hay todo un proceso, ¿verdad? Para que el cuerpo pueda asimilar esas cargas muchísimo más en la distancia madre, ¿verdad? Sí, vamos a ver, inclusive desde un inicio, yo empecé muy, como le dije antes, empecé muy empíricamente, pero honestamente no es la forma correcta y no lo recomiendo. Una distancia corta, pues te lo perdona, sobre todo porque uno, al inicio tal vez uno dice, bueno, comienzo, salgo. Correr es un deporte fácil en el sentido de que me pongo las tenis y salgo de la casa y corro un ratito. Entonces así empieza mucha gente, así empecé yo. Pero ya conforme uno empieza como a pensar en distancias un poco más largas o inclusive a decir, bueno, ya corrí tal distancia, me gustaría moverme a esta otra o mejorar el tiempo en X otra distancia. Y ahí sí, pues en la distancia que estoy acostumbrada y enfocarme en tiempos, y ahí sí definitivamente buscar ayuda en todo sentido. Obviamente entrenador de atletismo, yo diría personalmente entrenador de fortalecimiento. Mucha gente lo deja mucho de lado porque cree que, bueno, sí, para ser bueno en correr hay que correr, pero lastimosamente pues uno tiene muchas debilidades que muchas veces ni siquiera te das cuenta hasta que aparece por ahí una lesión y todas esas debilidades pues pueden contrarrestarse, digamos, si uno realmente tiene un programa pues de fortalecimiento bastante bueno y pues hay veces que la gente lo aprende a la dura, pero es algo que honestamente yo recomiendo desde un inicio, siempre llevar de la mano atletismo con un programa de fortalecimiento. Nutrición juega obviamente por ahí, también un papel bastante importante, y yo prioritariamente esas tres y obviamente descargas que también lastimosamente mucha gente deja de lado, como la parte de fisioterapia, y pues el cuerpo no es una máquina, entonces llega un punto en donde si no se le da un poquito de ayuda pues se quiebra o se... Claro, totalmente. Y de todos esos puntos, vamos a ver, de todos estos puntos que vos mencionás, ¿cuál es el que consideras que es más, o que has llevado más favorable? Y la otra pregunta, ¿cuál es el que te ha costado más? ¿Verdad? Porque, vamos a ver, para los que estamos en esto, sabemos de que es muy difícil mantener esos 3, 4, 5 pilares, ¿verdad? Pero siempre hay uno que es el que más se tiene ahí como positivo, como firme. Hay otro que es en el que estamos ahí más flaqueando. En el caso tuyo, ¿cuál es cada uno?
Bueno, positivo o más firme, pues obviamente el entrenamiento de atletismo, ese es el que no falla nunca y no se pospone para nada, personalmente. Y el que más flaquea, ahorita puedo decir que ninguno, pero en el pasado, fortalecimiento ha sido el que en su momento ha flaqueado. Los otros en realidad siempre he sido bastante disciplinada yo, digamos, con la parte de descargas eh, y nutrición. Ahí la verdad es que puedo decir que sí, siempre han estado como esos tres de la mano y fortalecimiento es el que en algún momento eh, había dejado de lado, pero ya ahora sí eh, está al mismo nivel de importancia que los otros tres. Súper, no, entonces igual para la gente, para que tome nota de que hay que hacer todo ese esfuerzo principalmente para los que aspiran a ya distancias más largas, ¿verdad? También es importante algo que decías, bueno, ahora con el tema de cómo combinar la parte profesional con la parte deportiva. ¿Vos tenés algún tipo de patrocinio actualmente o vos estás ahí, o sea, todo lo que son eventos y demás, todo va por tu parte? ¿Cómo está ese aspecto en tu vida? No, los eventos son por mi parte. Ahorita no tengo ningún patrocinador Todos por tu de parte. dinero. ¿Y cómo haces, o sea, y cómo es ese día a día tuyo? O sea, el levantarse tan temprano, después si te toca ir a la oficina o si trabajas desde la casa y después de que tienes que hacer sesiones, no sé si haces sesiones dobles cuando vas al gimnasio, ¿cómo te acomodas? ¿Cómo llevas todo eso y no colapsas? ¿Cuál es la ciencia, el ABC tuyo? A veces uno colapsa, eh, no lo niego, pero bueno, ahorita yo tengo la ventaja que estoy trabajando desde la casa 3 días de la semana, entonces solo voy a la oficina 2 días. Eh, entonces, ahorita, bueno, vamos a ver, ahorita como vamos saliendo de maratón es un poco menos la intensidad, pero cuando estoy en proceso de maratón, yo entreno dobles sesiones todos los días de lunes a viernes. Básicamente de lunes, miércoles y viernes son entrenamiento de atletismo en la mañana y después una sesión de atletismo en la tarde corta, unos 35 a 45 minutos. Y los martes y los jueves, la segunda sesión es de fortalecimiento. Los martes y jueves es donde yo hago generalmente las sesiones más fuertes, más intensas de atletismo en la mañana, trabajos de tempo, intervalos, cosas de ese tipo. Y en la tarde es donde hago las sesiones de fortalecimiento. Entonces, generalmente el lunes, yo voy a la oficina generalmente lunes y miércoles. Esos días sí me levanto bastante temprano porque igual cuando estoy entrenando para maratón mis entrenamientos pueden durar 1 hora y media, los entrenamientos de la mañana. Entonces sí me levanto muy temprano para estar llegando a la oficina como por ahí a las 7:30, 8 de la mañana, porque me estoy yendo a las entre 4:30, 4:45 para entrenar a las 5 la doble sesión. Y generalmente después de la doble sesión tengo fisioterapia, seguido. Entonces esos son los días que son bastante largos, eh, pero se acomodan. O sea, todo está en madrugar, la verdad, lastimosamente, pero todo está en madrugar. Sí, sí, y la visión de la Claro, meta por la que estás trabajando, sin sí, duda. sí. Y vamos a ver, ya algo tal vez, esto sí es como un poquito salido. Vamos a ver, no he salido no he salido del contexto deportivo, pero lo involucra. Claramente todo ese rol, como vos decís, lo hace uno colapsar, ¿verdad? Y también uno se pierde muchas cosas, digamos, de la vida rutinaria, ¿verdad? En familia, amigos, etcétera, de situaciones, ¿verdad? Que vivimos. ¿Qué es tal vez, qué es lo que más se pierde o qué es lo peor lo mejor que te has perdido dentro de estos procesos, ¿verdad? Porque, o sea, eso es una realidad. El sacrificio involucra eventos o situaciones personales. Sí, sí.
yo creo que lo que más se pierde son uno las fiestas, de los viernes sobre todo, porque el sábado es día de fondo. Entonces yo, todos los eventos generalmente que hay viernes, cuando estoy en proceso de maratón, los rechazo educadamente. Pero bueno, ya la gente pues, entiende un poco. Pero sí, vamos a ver, pues hay ciertos momentos que yo no, pues, todo bien, no pasa nada, o ciertos eventos que yo no me lo voy a perder tampoco. Entonces, pues es jugar como con ese balance y saber decir cuáles, no quiero sonar feo, pero cuáles vale la pena. Decir, no, que no entreno, o cambio el día del entrenamiento para ir y cuáles de paso, porque pues no vale la pena todo el enredo que conlleva después de estar ahí mezclando sesiones y todo este tipo de asuntos. Eh, entonces sí, yo pues, sí hay muchos eventos de la vida social de que uno a veces deja pasar. ¿Hay alguna carrera, algún evento que hayas preparado y que lo hiciste y que hayas dicho, pucha, mejor no hubiera cancelado todas esas fiestas de viernes porque qué desastre? No sé si te ha pasado en alguna de tantos que has hecho. Pues eso se podría decir de varios maratones, porque a veces uno corre maratón y sale tan mal que uno dice, ay, ni para qué, pues ni para qué. Eh, pero no, en realidad pues, es como del momento, no hay ninguna ahorita que yo diga eh, como que me arrepiento. No, la Ujú. verdad no. Yo creo que, bueno, personalmente es que uno ya está como tan metido en esta cosa y tiene como los objetivos como, las metas a futuro son un poco ambiciosas, entonces ya uno dice, bueno, no importa. Se hizo el sacrificio y no salió bien, pero bueno, se sigue en esto. Sí, bueno, qué dicha porque sí, debe ser doloroso para los que han tenido la experiencia. Eh, algo que también es, yo creo que no se puede dejar de preguntar es, bueno, nadie escapa a las lesiones, ¿verdad? Esto, eh, más allá también del aspecto físico, ¿verdad? Lo que desmotiva y en ocasiones puede desmoralizar a un deportista, ¿verdad? Que eso es bastante importante. No sé si tal vez nos puedes contar alguna de esas experiencias donde has tenido algún tipo de lesión y cómo has salido adelante y cómo eso te ha afectado en la vida, en tu vida deportista, Ujú. ¿verdad? Principalmente. Sí, bueno, lesión he tenido varias. La más reciente, y creo que, bueno, creo no, de hecho, la más complicada de todas fue en inicios de este año, por ahí de finales de febrero. Estaba entrenando para la maratón de Viena, que va a ser en abril, y a finales de febrero me hice una resonancia porque tenía un dolor como a nivel de cadera. Y lo que tenía era una fractura por estrés en cuello femoral. Por dicho, digamos, dentro de lo malo, lo bueno fue que o sea, pues, logramos como identificarla tempranamente, por decirlo de alguna manera, porque me hice una primera resonancia porque tenía una molestia como que no se me iba, y en esa primera resonancia todavía no había salido fractura, había salido nada más como el hueso inflamado. Entonces, bueno, yo obviamente inmediatamente fui donde el ortopedista eh, para ver qué hacía, sobre todo porque tenía la maratón ahí tan cerca y uno como que no pierde las esperanzas, ¿verdad? Entonces, bueno, él en realidad fue muy, él tiene como un background como de ortopedia un poco deportiva y él sabe el contexto mío un poco, entonces eh, literalmente me veía todas las semanas como para ver cómo iba evolucionando, que el dolor, cosas de este tipo, ¿verdad? Me hacía los exámenes ellos para ver qué era lo que yo sentía. En ese momento, como esa primera resonancia, como no había salido la fractura, yo seguí entrenando, no corriendo, o sea, él me detuvo por completo el impacto. Lo que me dijo fue que probara a correr en piscina.
eh, para los que nunca lo han escuchado o lo han hecho, correr en piscina es, literalmente uno se pone como un cinturoncito que funciona como un flotador y se hace toda la biodinámica y todo el movimiento de correr, pero sin tocar el fondo. Uno siempre está, pues el mismo movimiento de los brazos y de las piernas que están completamente debajo del agua, hace que uno flote y entonces hay cero impacto. Pero pues es el que, mi entrenador, digamos, Adrián, es el que cuando alguien tiene una lesión es la forma, digamos, de seguir entrenando que mejor simula el beneficio de una corrida, digamos, es porque de nuevo es como la misma biomecánica, es el mismo movimiento. Eh, entonces, transferir eso después a volver a correr es nada más como reacostumbrarse al impacto, pero el aire, o sea, se entrena mil, porque tenés que estar básicamente moviéndote en la piscina contra la resistencia del agua para no hundirse, ¿verdad? Entonces, bueno, yo empecé con eso, eh, viendo a ver qué pasaba con la lesión. Eh, Así pasaron como 3 semanas y pues como el ortopedista me dijo, yo no sentía dolor en ese momento en la pierna ni nada. Entonces me dijo, bueno, ahí probá trotando ahí un poquito. Entonces yo probé trotando un poquito y no me molestaba nada. Y yo, bueno, ok, ok. Y todo estaba en teoría listo para la maratón. Y una semana antes, bueno, como 3 días antes de viajar, eh, me dijo, mejor hacerte otra resonancia nada más como para estar 100% seguros, porque fue pues, era una fractura por estrés en el cuello femoral, entonces es una zona que es súper complicada, digamos, si se llegara a una fractura completa. Eh, Cuando me hice la resonancia, en esa resonancia sí salió fractura. O sea, salió que había progresado de la inflamación haya pues era como una fisura. Eh, la ventaja era que no fue digamos, no llegaba como al 50% del hueso, entonces no me tuvo que operar ni nada por el estilo, pero sí me dijo, o sea, correr jamás en su vida, esa maratón, vaya a pasear si quiere. Inmediatamente, de hecho, me dijo al día siguiente, estaba comprando muletas porque me dijo que tiene que estar, no puede apoyar ese pie. Eh, entonces, bueno, obviamente mi primera pregunta es, ok, muletas, ¿cuánto tiempo? ¿Y qué hago? Porque, sabes, ¿qué puedo hacer? Porque digo, uno en esta locura, uno dice, necesito hacer algo porque digo, me vuelvo loca. Entonces, pues en ese momento lo que me dijo fue nadar, nada más, y con esta cosa, con el pull boy, para no hacer ningún movimiento a nivel de cadera, ni de pierna, ni de nada. Entonces era únicamente nadar con brazos, o sea, braceo. Eh, Eso fueron, digo, como 8 semanas, más o menos, 6 semanas. Estuve con muletas 4 semanas y sin correr otras 4 semanas. Eh, Igual me fue, o sea, honestamente, fue, se portó súper bien el ortopedista porque pues me veía igual casi que todas las semanas, me veía, como me hacía placas como semana por medio igual para ver la progresión, para asegurarse que no había agrandado la fractura o por el contrario, ver que efectivamente se estaba haciendo como un callito en el hueso y todo bien. Entonces, después de esas de largas 8 semanas, ya pude volver a primero correr en piscina, que no empecé con impacto de un solo, empecé corriendo en piscina, pues otra vez como por hacer movimiento, la cadera y todo este asunto, e inmediatamente, cuando ya también me dio, por decirlo de alguna manera, como de alta, lo otro que empecé inmediatamente fue fortalecimiento, así pesas a más no poder, porque obviamente sentía una diferencia súper grande entre la pierna derecha, que fue la que se me en la que tenía la fractura, versus la izquierda. Entonces, obviamente había que eh, fortalecer todo lo que se había perdido. Pero entonces sí, fue complicado por lo complicado de la lesión. Hay lesiones que son menos complejas, que requieren tal vez de menos tiempo en salir, pero de todo se aprende. Yo creo que
Lo importante es no desesperarse y después saber que las lesiones son, entre comillas, normales. Digo, pueden pasar en cualquier momento, entonces, el momento que pase, yo creo que lo que hay que saber es como identificar en qué momento decir, bueno, no paro, paro realmente y me atiendo, y pues hay que ser muy consciente y maduro al momento de escuchar el cuerpo. Eh, yo creo que yo me salvé que sentí un dolor que nunca había sentido, o sea, como un dolor raro, y por esa razón fue que me hice la resonancia. Entonces, esas son como esas señales que uno tiene que prestarle con mucha atención, porque a veces uno dice, ay, me duele, pero ay, no importa, ahí se me quita. Y eso es lo que uno tiene que tener como un poco más de discernimiento en qué momento decir, no, no, este dolor no es muscular, o este dolor no es normal, y identificarlo, de ir a revisarse. Por eso también es que también fisio es súper importante, porque también ayudan a descartar cosas. Obviamente, antes de la resonancia, yo fui a fisio y yo le decía, pero es que a mí me duele aquí. Y ellos me decían, no, pero es que está muy raro, porque a mí, bueno, honestamente la fractura nunca me dolió. Lo que pasó fue que por la fractura yo tenía líquido, y entonces el líquido era lo que me dolía. Pero el líquido, yo hacía ejercicios de movilidad y el líquido se movía, entonces a mí me dejaba doler. Entonces, después de un par de sesiones de fisio, me dijeron, no, vaya, hágase exámenes, revísese, porque está raro que primero le duela adelante, después le duela como hacia el lado del glúteo, después por otro lado. Entonces, ahí es donde también, pues por eso es la importancia de siempre tener como esa constancia de estar yendo a fisio, porque ayudan también a identificar este tipo de problemillas. Claro. Y vamos a ver, entiendo por el tiempo, o vamos a ver, en el momento en que sucedió todo esto, te recuperaste, y lo que siguió después de esta lesión fue la maratón que hiciste este Sí, año, Nueva Nueva York. York, sí. En mayo ya empecé, o sea, yo empecé a trotar más o menos como por ahí de mayo. Entonces, todo lo que fue mayo, junio, todo mayo y todo junio fue como reacostumbrarme al impacto. O sea, fue todo muy progresivo. Iba metiendo de a poquitos el impacto. Empecé obviamente caminando, caminando como media hora al día. Ya después sí, trotando un poquito. Después hacía una mezcla entre correr y caminar, cosas de este tipo. Todo eso prácticamente esos 2 meses. Y ya después, un mes después de esto, el ortopedista igual me vio, también como para estar ya requete recontra seguros que todo bien. Igual la ventaja, digamos, de una fractura es que se sabe que el hueso sella en 6 semanas, 6, 8 semanas el hueso sella. Entonces, pues igual, pues nada más ahí como por precaución, pero ya después de eso todo bien, y ya empecé a entrenar para Nueva York ya bien, a partir de julio de este año. Uh-huh. Uh-huh. Y ahí ya empezó otra historia, porque bueno, la preparación otra vez de nuevo para un maratón. Y bueno, tal vez ahí también para los que estuvieron en Nueva York, y también o para los que han seguido, o los que siguieron ahí un poco la historia de cómo estuvo el día, pues dicen que no fue el mejor día, ¿verdad? En tema de condiciones de clima y todo esto, que eso es otra parte de la historia, ¿verdad? Me imagino. Sí, Nueva York de por sí, en sí misma, ya las rutas se las trae. O sea, pues es una ruta complicada, tiene sus cuestas, y sobre todo lo más complicado es que las cuestas más feas son hacia el final, como por ahí del 38, el kilómetro 38. Entonces, siempre ha sido una maratón que también, igual que Boston, es muy estratégica. Pero sí, este año los que fuimos tuvimos la muy mala suerte que hubo como una ola de calor en el fin de semana, que en realidad, honestamente, era como correr en Santana a las 7 de la mañana. O sea, estábamos corriendo como 23, 24 grados, una cosa así, con humedad. El problema más grande es que no, como que la organización no estaba preparada para ese clima. Entonces, desde inicios de semana iban anunciando o mandaban correos diciendo que la gente se hidratara porque iba a estar muy caliente ese fin de semana, etcétera. Pero en realidad
pues a nivel de implementación ellos no hicieron como nada distinto, más que poner como un puesto de asistencia más, y aún así de lo que pasa era que los puestitos de asistencia daban vasos que ya de por sí los vasos que uno agarra una maratón no están llenos, ¿verdad? Siempre están como a la mitad, pero esos estaban como a un cuarto, y uno corriendo se echa la mitad de lo que le dan encima. Entonces el problema más grande para mí fue que si en realidad no estaban preparados para eso y la hidratación estuvo súper mala. Entonces, pues hay gente, yo tengo un problema muy grande, y es que yo sudo mucho. Mi cuerpo realmente suda bastante. Entonces, cuando está súper húmedo, yo pierdo muchísimo líquido. Eh, Tengo una tasa de sudoración muy alta, entonces cuando el clima está muy húmedo y caliente, para mí es lo peor que puede pasar. Entonces, yo empecé a correr, bueno, de hecho estaba esperando salir y ya estaba sudando y yo decía, uff, esto va a ser complicado. Y sí, sí, porque el sol pegaba así directo y yo nada más sudaba y yo decía, uy, no, ¿hasta cuándo? Entonces yo sabía que las cosas iban a estar muy complicadas, entonces yo sabía que en algún momento mi cuerpo iba a decir, ya hasta aquí. Y bueno, eso fue como el kilómetro que 21, una cosa así, que Ujú. ya empecé a sentir los oídos tapados, que es donde ese es como el primer síntoma ya de deshidratación mío, entonces ya empecé a sentir como los oídos tapados, la boca seca, y entonces ahí yo dije, ok, ya, hasta aquí. Entonces de ahí tuve que empezar a bajar el ritmo, porque también, obviamente, el clima estaba muy complicado para todo el mundo, entonces uno de repente veía a alguien desvanecerse enfrente de uno, entonces yo no decía, pues, ¿en qué momento sigo yo, verdad? Sí, claro, Eh, hay todo un cambio de claro, estrategia y tienes que cambiar el chip para sobrevivir. eh, Creo que eso ahí te pones en modo es, sobrevivencia y tienes que tomar decisiones rápidas o si no te puede pasar sí, eso que le pasó a mucha gente, sí, después se sí, desvaneció. muchísima gente, honestamente, o sea, pues en el momento es obviamente impactante, porque uno dice, ¿qué hago? Le ayudo, pero no le puedo ayudar, porque primero no sé nada y tampoco nada me garantiza que no vaya yo después o sea, siguiéndolo ahí, me caiga yo también, porque pues a veces uno nada más como va en un modo automático y si volvés a ver para otro lado como que te mareas y entonces uno dice, "Puta, ¿en qué momento, verdad?". Entonces sí, son situaciones que, decisiones y que uno tiene que tomar en el momento, y no queda de otra. Eh, yo sobreviví, llegué al final, sí me descompuse, pero después de haber llegado, pero ya estaba sentada ahí con gente a la par, entonces no fue tan trágico, pero sí, Con honestamente, la medalla sí, ya puesta, estaba con la medalla puesta cuando se me apagaron las por luces, dicha. mejor dicho, pero no, todo bien. Pues, ¿Y cuál fue el tiempo en Nueva York? fue de 2:54, 50 y algo, 51, una cosa así. Eh, que no era para nada lo que andaba buscando, pero bueno, eso fue lo que Salió. salió ese día. Sí, sí, vamos a ver. Para nadie es un secreto de que es frustrante no terminar un evento, pero bueno, ahí sobreviviste y cambiaste la estrategia y pasaste la línea. O sea, tal vez otra persona no lo hubiera logrado. Entonces, igual, eso es de admirar y de tomar nota, ¿verdad? Hay que tomar decisiones y de ahí la tomaste. Eso fue lo que Pues sí, sí. era lo que, Exacto. era lo que había ese día. Diana, vamos a ver, ¿qué te digo? Mm, podríamos, yo creo que con 10 años de carrera deportiva, pues 40 minutos, 45 minutos se nos quedan cortísimos, ¿verdad? Por el montón de temas, por el montón de información, ¿verdad? Que podemos rescatar de vos. Por lo menos yo, pues, como te dije al principio, muy contento de que nos puedas compartir estos mensajes, perdón, ya que son muy positivos para muchas personas que están involucradas en el mundo del atletismo, para los que no se han animado, para los que tuvieron una lesión, en el caso tuyo, que bueno, se la han tenido que tratar y que ahí están y que están batallando con esto, ¿verdad? Pero
vamos a ver, tal vez de parte tuya, yo no sé qué tan emotivado sos con el tema del deporte. Algunas personas, pues, eh, les genera un despertar ahí muy interesante y es algo muy emotivo, pero vos a todas esas personas que tal vez no se animan o que dicen, bueno, es que estoy muy viejo para empezar en esto, o mira, tuve una lesión y la verdad es que se acabó mi vida deportiva. Para todas esas personas, eh, no sé qué mensaje puedes decirle a todos ellos para que sigan. Bueno, a los que no han empezado, honestamente, que se animen a buscar algo que les gusta, no tiene que ser necesariamente el atletismo. Bueno, aunque honestamente a mí no me gustaba al inicio, ya después le agarré el gusto y mucho el gusto. Pero yo creo que en general lo importante es buscar como algo que como que despierte esa chispa de moverse, de hacer algo. El atletismo tiene la ventaja de que ahorita hay pues varios equipos en el país ahí, entonces se puede armar un grupo de entrenamiento y siempre pues estar entrenando con alguien ayuda, digamos, a esa motivación. Entonces, pues si no es atletismo, pues igual busquen como algo en general más que hacer. Y si lo que les da miedo es en atletismo es que están muy viejos, pues honestamente tampoco veo por dónde. Eh, Hay muchísima gente de 80 años haciendo maratones. Eh, entonces, por algo se comienza, ¿no? Por ejemplo, mis papás empezaron poquitillo ahí como con la espina del atletismo y eso fue a sus 50 y pico de años y ahorita llevan como 3 meses maratones. Ahí camina, corre, no tienen que correr toda la maratón, pero ahí han estado y se emocionan y literalmente hacen las medias ahí, camina, corre y felices. Entonces hay modalidades y hay formas y cualquiera que a uno le guste está bien, ¿verdad? Entonces nunca es tarde. Eh, y para los que ya están metidos en esto, que lo que están buscando es como bajar tiempo, pues ese es otro mensaje completamente aparte, porque honestamente ahí es más, bueno, siempre es dedicación, pero ya cuando uno está como más enfocado como en un tiempo, en mejorar algo, o cosas de este tipo, paciencia, yo creo que es lo que más necesita uno, porque sobre todo en distancias largas, eh, de vuelta, en una maratón uno hace una, dos al año, 3 no las recomiendo, honestamente, pero a veces, muchas veces, más del 50% de las veces, las cosas no salen como uno las espera. Entonces, se necesita mucho tiempo, mucha paciencia y mucha disciplina, mucha constancia. eh, a veces ver resultados y no, a veces eso es frustrante porque uno dice, uy, ¿cuándo me van a salir bien? Pero en algún momento llegará. Y esto pasa en cualquier nivel, o sea, pasa en nivel amateur y pasa en nivel élite. ¿Cuántos años no pasaron para que Kipchoge rompiera el récord mundial? Y lo intentaba y no podía, hasta que pudo. Entonces, en cualquier nivel eso pasa, pero todo está yo creo que en seguir ahí, en saber que en algún momento las cosas van a salir bien, para Perfecto. poder hacer lo que uno quiere. Muchísimas gracias ahí por el mensaje, Diana. Y exactamente, creo que muy resumido la constancia, ¿verdad? No flaquear. Y de verdad, Diana, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado el día de hoy. Yo creo que vamos a cambiar un poco ahí. Vamos a ver, tal vez es la retroalimentación que yo he recibido principalmente de las personas que acceden a las entrevistas, ¿verdad? Cambia mucho la percepción cuando entendemos todo lo que hay detrás de un proceso, vamos a ver, de un micrófono que dice que entrevista a Diana porque hizo podio, porque participó en un evento, sino un poquito más allá de cómo se expresa. Entonces, pues muy interesante que nos hayas podido compartir todo esto. Yo nada más tengo una pregunta para cerrar porque no la pregunté y para mí es súper importante porque es parte después del seguimiento que viene para Diana, que está preparando
para el otro año, o si vas a hacer alguna carrera afuera, o cuáles son los planes que tenés ahí en mente. Sí, sí, el otro año, maratones, espero hacer uno en abril, que está todavía por definir cuál. Y en segundo semestre, en diciembre, Valencia. haría Valencia. Sí, y me gustaría igual volver a competir en media, que como te dije antes, llevo años de no hacer una media maratón, ya así a gas, a ver qué sale. Entonces me gustaría tirar una por ahí en febrero del próximo año. Igual como estaría entrenando para maratón para abril, pues meterla ahí dentro del proceso. Entonces Buenísimo. es No, por el y momento. la mejor de las suertes desde ya vamos a hacer seguimiento ahí para las personas que quieren ahí seguir poniendo la atención a Diana. Hay algo también adicional, perdón, me extendí con el cierre, pero eso también es importante. Eh, Creo que ahora que tenemos ahí las facilidades en las redes sociales, de compartir, de comunicarnos, ¿verdad? Que ya no hay esa distancia, obviamente con el debido respeto y demás. No sé, que si alguien quiere hacerte en algún momento una consulta, ya que estamos abriendo el camino acá, ¿verdad? De comunicación, ya nos estamos dando cuenta, eh, cómo te referís al deporte como tal, no solamente con los resultados, sino vos como persona, y habrán personas interesadas en conocerte, en hablarte, en consultarte algo, porque los deportistas ya, digamos, en este momento, digamos, como en la línea tuya, pues yo creo que eso es como el siguiente paso, puede convertirse en un segundo paso. Hay posibilidad de hablar con Diana y preguntarle, por lo menos decirle ahí buenos días, ¿cómo van esos entrenos? A tener esa charla, ¿estás abierta a eso o te mantienes en el anonimato? No sé cómo lo ves vos. Eh, No, no, yo tengo, bueno, mi Instagram me puede mandar mensajes, eso está abierto y creo que el Facebook también. Lo que pasa es que bueno, lo que pasa es que yo no me meto siempre en redes Ah, ok. sociales, soy bastante inactiva en redes sociales, Sí, sí. pero en algún momento los veo. O sea, ahí los veré. Cuando me meta ahí veo la notificación del mensaje, entonces ahí estoy. Y no, de hecho, varias gente me ha contactado, sobre todo porque saben que yo he hecho, por ejemplo, esto de correr en piscina, entonces a veces me contacta y me pregunta que cómo funciona, que cómo hacen, qué es lo que se necesita. Hay gente, digamos, que con Sí. alguna lesión, que le han recomendado eso. No, Entonces, sí, excelente, siempre muchísimas gracias por eso. Más que puedo todo, contactar. por eso lo decía, porque ahí yo creo que todas las personas tienen algo que aportar en el tema deportivo y vamos a ver, yo creo que ahora puede ser rotundamente fácil encontrar esa información en internet. Sin embargo, no es lo mismo cuando lo escuchamos ya de una persona con la experiencia, ¿verdad? Y eso pues nos da una cierta libertad o una cierta Ujú. curiosidad. Entonces, hay personas que les gusta basarse con alguien que les dé su punto de vista. Entonces, bueno, para esos temas o para otros, bueno, ya te tiré al agua Sí, sí. otra vez para, para hacer más grande Sí, sí, no hay esa problema. red de comunicación. Diana, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos contaste, de verdad que acá en la voz del running, pues súper contentos. Esperamos que no sea la única, el único espacio que tengamos. Y de nuevo, pues la mejor de las suertes en todo el resto de los procesos que vienen y pues seguir adelante, ¿verdad? Claro, no, muchísimas gracias y a vos más bien por el espacio. Claro, no, muchísimas Estamos gracias de hablando de nuevo fijo. y también muchas gracias a todos ustedes que pudieron sacar el ratico para escuchar el espacio de la entrevista. Nos estaríamos escuchando en un próximo espacio de La Voz del Running. Muchas gracias y que pasen un excelente día. La voz del running. La voz del running.